Pasa igual, por ejemplo, en la pregunta número 2. La pregunta número 2 tampoco hace falta ser profeta para poder intuir que va a aparecer. Vamos a ver. La pregunta número 2 es sobre un tema que está de moda. Hace algunos años en el MIR apareció por primera vez la esofagitis eosinofílica. Y la gente estaba preparada porque también anticipamos su aparición. Esto no es tarea tuya, tú no tienes que estar mirando en internet a ver qué temas están de moda, cuáles sí, cuáles no, eso es trabajo del profesor de digestivo en este caso. Va a congresos, lee revistas, sabe qué es candente en su especialidad en cada momento y te recomienda a lo mejor por ciertas cosas que pueden caer en el MIR. Y ese año, cuando apareció por primera vez la esofagitis eosinofílica, lo habíamos puesto durante los simulacros previos. Apareció efectivamente la esofagitis eosinofílica y bueno, pues poco a poco empiezan a repetirlo y a repetirlo, porque esto es lo que suele ocurrir en el MIR. Un concepto nuevo aparece una vez, otra vez, cada vez más difícil. Primero suele ser una pregunta de diagnóstico, nada más. ¿Qué tiene? Esofagitis eosinofílica. Después, una pregunta un poquito más exigente. Dan por hecho que sabes lo que tiene, esofagitis eosinofílica, y te piden el tratamiento. Entre 4 opciones, a ver cuál es la correcta. Y le dan más vueltas y llega un momento que ya el concepto se agota. Ya no hay forma de preguntarlo que sea original o que plantee ningún reto. ¿Qué hacen en ese caso? O bien lo archivan, ese concepto, ya no lo preguntan más en 10 años, o a lo mejor lo que pueden hacer es dar una vuelta más de tuerca y ponerlo en forma de imagen. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues nada, pues poner esta imagen, una persona con clínica compatible con esofagitis eosinofílica, que tenía disfagia, impactaciones, era joven, era asmático, era alérgico, tal, lo de siempre, además de hacer una endoscopia digestiva alta y se encuentran con esto. Pues nada, pues es un dato más, ya sabías lo que tenía por el resto de la historia clínica, esofagitis eosinofílica, porque ve un esófago traquealizado, que se ven como los anillos traqueales, más o menos lo mismo, pero cuando meto el endoscopio en el esófago, pues tiene una mucosa parecida, y se llama así, esófago traquealizado, un dato más. Y como esto ya estaba agotado, ¿qué es lo que hizo el Ministerio este año? Pues otra vuelta más de tuerca. El diagnóstico de esta enfermedad, que es por biopsia. Bueno, pues puedo preguntarlo en modo texto, ¿cómo se diagnostica esto? De forma definitiva, por biopsia, y me encuentro un infiltrado eosinófilo, o a lo mejor lo puedo hacer mediante una fotografía. Y es lo que han hecho. Puesto esto de aquí. Y aquí, ¿qué se ve? Es una preparación, lo de siempre, la tinción más normal, hematoxilina, eosina. Si te gusta este tema, la anatomía patológica, y estás un poco más versado en ello, pues puedes deducir, hombre, vamos a ver, esto es hematoxilina, eosina, es lo de siempre. Yo sé que la hematoxilina pues se tiñe como violeta, tirando a morado, eso es lo que se tiñe con hematoxilina, y la eosina pues es como más rosado, como más rojizo. Y yo aquí lo que veo, hay células como muy apetentes por esa eosina. ¿Cómo se llamará la célula que tiene una gran apetencia tintorial por la eosina? Pues coño, eosinófilo, eso es lo que se ve aquí, eosinófilo. Se ven muchos eosinófilos que están como infiltrando en la preparación. Esto a lo mejor, si a mí esto no me gusta, no se me da bien o no lo he visto antes, pues puede ser que no lo tenga claro. Pero lo que sí que tengo claro es lo otro. ¿Qué me dicen aquí? Persona joven, 20 años, que si asmático, que si impactación, que si disfagia, tal, y te cuentan que bueno, que sí, las opciones que salen, que si reflujo, que si Barrett, esofagitis eosinofílica, por lo que cuentan del paciente automáticamente te vas a la 3 porque ya ha caído tal cual. Esta pregunta es repetida. Es repetida, pero además con una imagen asociada. Aquí no tienes que permitir que la imagen te distraiga. La imagen hay veces que es para que la pregunta parezca nueva, porque es alguien que le han encargado una pregunta, lo hizo un viernes por la tarde y no le apetecía pensar y quería irse a casa lo más rápido posible. Puso una foto, una pregunta que ya había caído y ya está, y fin de la historia. Y por eso la respuesta es la 3. La historia clínica es la propia de una persona con esofagitis eosinofílica. Han puesto una foto para que parezca otra, pero ya está. Resto de las cosas, es la 1 y la 2, Barrett o reflujo, nos hubiesen contado episodios de pirosis, etcétera, que aquí no nos han dicho. La número 4, esofagitis por cándida, pues lo normal hubiera sido que te contasen un tipo de inmunosupresión celular, o a lo mejor que tome algún fármaco, en fin, cosas de esas, pero tampoco te han insistido en ese aspecto. Así que la 3 marcas y un punto para ti. Y no te complicas porque la pregunta parezca más difícil por tener foto. Porque la mayoría de las preguntas con foto, hay mucha gente que tiene fotofobia, no les gustan nada las preguntas con imagen. No os preocupéis por ellas. La mayoría de las veces se puede acertar una pregunta con imagen sin mirar la imagen. Como pasaba antes con el hematoma de la vaina de los rectos. Exactamente igual. Hay veces que hay que ver la imagen y solo dependes de la imagen y nada más. Y no se puede sacar de otra manera. Pero eso es excepción.
Más de la mitad de las preguntas con foto se pueden sacar sin ver la foto. Bueno, pues nada más sobre la pregunta número 2. Fijaros aquí la 154, esta también era intuible que se iba a preguntar, es un concepto que nunca había caído. La prevención cuaternaria. Claro, si yo sé que constantemente han preguntado las pocas preguntas que tiene el MIR de medicina preventiva, prevención primaria y secundaria y terciaria, pues no me sorprendería que algún año preguntasen la cuaternaria. Por eso todos los años han puesto siempre una pregunta de prevención cuaternaria en los simulacros que la gente hace y viéndola antes es como la vas a acertar seguro. Que hay que hacer los simulacros. Repasando esos conceptos. ¿Qué es prevención primaria? Medidas dirigidas a que no aparezca una enfermedad, a que yo, sano, siga estando sano. Pues, por ejemplo, poner flúor en las aguas para evitar que aparezcan caries, evitar la aparición de una enfermedad. Prevención primaria. Prevención secundaria. Diagnóstico precoz. Cuidado, prevención secundaria, ya va a haber enfermos, pero se trata de diagnosticarlos lo antes posible para que esa enfermedad todavía sea controlable y curable. Por ejemplo, el screening que se utiliza pues, para el cáncer de cervix o las mamografías para el cáncer de mama, eso serían actividades de prevención secundaria. El enfermo ya está enfermo, pero si lo diagnostico pronto, pues tendré más opciones de curar. Terciaria, prevención terciaria, concepto un poco menos preguntado, pero también que ha aparecido en el MIR. Prevención terciaria es cuando alguien ya está enfermo, ya la enfermedad clínicamente es manifiesta, ya está diagnosticado porque produce síntomas, tomar medidas para que esa enfermedad evolucione lo mejor posible. Por ejemplo, si a mí me diagnostican de EPOC, dejar de fumar, en ese momento, ya diagnosticado de EPOC, sería prevención terciaria. Ya tengo un diagnóstico, ya tengo manifestaciones clínicas, dejar de fumar va a hacer que el EPOC progrese más despacio, que tenga una mejor evolución. Y prevención cuaternaria, que es lo que hasta ahora no habían preguntado. Prevención cuaternaria es proteger al paciente de nosotros mismos, de los sanitarios. ¿Qué es eso? Por ejemplo, no pedir pruebas innecesarias, porque pueden tener efectos secundarios, no poner tratamientos que el paciente no necesita para evitar la iatrogenia, es evitar los riesgos derivados del contacto con el ámbito sanitario, evitar la iatrogenia. Básicamente eso sería prevención cuaternaria y es lo que han preguntado aquí, así que bueno, pues por eso sería la 2, intervenciones encaminadas a evitar o reducir los riesgos de estar en contacto con los servicios sanitarios. Bueno. El MIR, ya digo, se puede predecir hasta cierto punto. Siempre va a haber sorpresas. Eso es indiscutible, siempre va a haber sorpresas. Por ejemplo, preguntas tipo rareza, preguntas que no son anticipables, o si aparecen, pues no merecería la pena ni perder un minuto preparándote contra ellas. ¿Por qué? Porque son temas que no son importantes, que si aparece en un año es muy poco probable que se repita. O a lo mejor el estudio es tan poco rentable que es mejor pasar de él. Por ejemplo, anatomía humana. ¿Os imagináis que os diésemos un manual de anatomía humana de 300 páginas para refrescar esos conocimientos de principios de la carrera? Eso no es rentable. Si sacas en el MIR una pregunta de anatomía, será porque pregunten un aspecto que se cubra en las médicas correspondientes, por ejemplo, un tema de la vasculatura coronaria. Pues si sacas eso, probablemente es porque sabes muy bien la cardiología. O si te preguntan alguna cosa del órgano relacionado, de la especialidad que lo cubre. A nadie se le ocurre ponerse ahora a estudiar otra vez más los relieves de la base del cráneo, no tiene ningún sentido. Pues fijaros aquí, pasa igual. Preguntas como la 55, que si colgajos no corregionales tal, eso es una cosa tan sumamente técnica, tan sumamente específica, tan encasillada en una especialidad, que no tiene sentido estudiártelo, porque no lo vas a dominar nunca. Entonces, por eso aquí, la 55, ¿qué pasa si me encuentro con esto en el MIR? ¿Cuál es la actitud correcta frente a preguntas así? Hay dos actitudes posibles. Hay gente que cuando ve preguntas como la 55, la del colgajo, lo corregional, no sé qué, dice, ¡ay, Dios mío! ¡Qué pena, qué tristeza y qué preocupación! Que esta no me la sé. Y vuelve a leerla, y vuelve a leerla, y a rumiar la pregunta una y otra vez, y una y otra vez. Y al final, ¿a qué conclusión llega después de leerla 15 veces? Que está igual de desvalido que antes de empezar. Por leerla más, por pensarla más, no puedo hacer nada, porque no tengo ni idea sobre ese campo. Lo más sano, frente a una pregunta rara de ese tipo, dejarla estar y punto. Por lo menos no pierdas el minuto que te cuesta leerla y pensarla. Si sabes que no puedes hacer nada, dedica ese minuto a la siguiente pregunta que a lo mejor sí puedes con ella. Hay que convivir con esto. El MIR, muy importante, el MIR no premia el perfeccionismo, ni mucho menos.
El perfeccionismo, sobre todo cuando es un perfeccionismo excesivo, es una enfermedad. ¿Por qué? Porque paraliza. Intento hacer las cosas tan bien que nunca termino de hacerlas, o que tengo una inseguridad tremenda por no acabar de hacerlas del todo bien. Hay mucha gente muy perfeccionista porque en la carrera nos educan para ello. Tengo un examen de nefro y me tengo que saber perfectamente los 20 temas que entran. Muy bien, eso en la carrera está muy bien. Y el día del examen de nefro, cuanto más sepa, pues probablemente mejor nota voy a sacar, de acuerdo. Pero en el MIR esto no es así. En el MIR hay que saber lo que me estudio, por qué me lo estudio y hasta cuándo tengo que profundizar. Por eso están los manuales de las academias, si no te diría que te estudiases el Harrison entero y después te doy un libro aún más gordo. No es así. Por eso aquí, cuando llegues el año que viene a tu pregunta 55, donde esté tu pregunta rara de tu MIR, lo que tienes que hacer es acordarte de esto y decir, esta es o esta será la pregunta rara de este año. No tiene la menor importancia. La dejas en blanco si te apetece y dudas entre las 4 opciones, o mejor, arriésgate entre ellas si puedes descartar alguna. Pero no te compliques la vida, que no te produzca pesadumbre el decir si es que no tengo ni idea tal. Pues claro que va a haber preguntas que no tendrás ni idea. Igual que cuando acabes la especialidad y estés solo frente a un paciente, pues de vez en cuando, aunque lleves 20 años, te vas a encontrar cosas que te sobrepasan. ¿Es normal? Pues aquí también es normal. No te compliques. De hecho, fijaros, por casualidad, la 55, que era una de las más raras, de las más difíciles del examen, se ha anulado. Afortunadamente para la gente que se presenta, pero ¿y si no se hubiera anulado, qué? ¿Qué pasa? Si esta pregunta casi todo el mundo la ha dejado en blanco o la ha fallado, no hubiera sido discriminatoria. Así que da igual, si te encuentras con una rareza, disfrútala en ese momento, pero que no te pese para la siguiente pregunta. Hay gente que le pasa esto. Pregunta muy dura, muy difícil, muy rebuscada, que sabe que lo más probable es que la tiene mal. Cuando va a la siguiente pregunta, tiene ese sabor de boca desagradable que le dejó la pregunta anterior. Y es más probable que falle la siguiente. Hay que saber hacer paréntesis, saber decir, esta no tiene importancia, esta nadie está preparado, no me tiene que influir. Siguiente pregunta, parto de cero. Y aquí, por ejemplo, en la siguiente pregunta, en la 56, aquí nos encontramos otra pregunta rara, otra pregunta sobre un tema impredecible. Y si fuese predecible, pues tampoco tendría sentido estudiarme las técnicas quirúrgicas para reconstrucción facial de cara al MIR. Esto es un tema ya pues muy subespecializado. Y dicen que ¿qué habría que hacer para reconstruir la sonrisa en un paciente con parálisis facial? Si tú te encuentras esta pregunta, lo más sano que puedes hacer es leerla, eso sí, hay que leerla una vez, a ver qué opino, y como opino que no me la sé, a lo mejor pues me puedo agarrar a algún aspecto de técnica de examen, y dentro de lo desamparado que estoy frente a este tema porque no lo conozco bien, lo que sí que me encuentro es que hay alguna opción que tiene algún pequeño detalle, un puede, que es algo como muy laxo, como muy abierto, de marcar algo entre las 4, dentro de que no tengo ni idea, pues voy a marcar la que pone el puede. A lo mejor eso incrementa mi probabilidad de acierto. Y en este caso, efectivamente, pues esa era la respuesta correcta. Y es lo que hay que hacer. Y si fallo, da igual. Si fallo, da igual. Porque si fallo, ¿qué pasa? Vamos a ver. Esa pregunta la gente o la deja en blanco o hace lo que tú. Porque nadie está bien preparado para ese tipo de preguntas. Si fallo esa pregunta y fallo con los demás, no pasa absolutamente nada, es un punto que perdemos todos. Puntuamos sobre 174, no sobre 175, ya está, pero no me pesa ese fallo. Lo que no puedo hacer ahí es nadar contracorriente. Si yo veo esas 4 opciones y veo que la única que puedo decir algo de ella es la que pone puede, que en este caso pues es la opción número 4, marco esa. La mayoría de la gente habrá marcado también esa por el mismo motivo, marcas esa. Si fallas con todo el mundo, da igual. Imagínate que digo, bueno, la 4 pone puede. Sí, técnica de examen tal, pero yo voy a ser original. Voy a poner la 2, porque me da la gana, porque quiero innovar. El innovador, el que marca la 2 por razones las que sean, y sin tener muy clara la pregunta, en lugar de marcar la 4, que es lo que la academia le aconseja, marca la 2, ¿qué le puede haber pasado en esta convocatoria? Porque la mayoría de la gente que ha respondido a la pregunta han marcado la 4, la inmensa mayoría, por esa razón que he dicho. Si yo marco la 2, fallo yo solo. Y se convierte en un problema importante, porque me estás desplazando 200 o 300 puestos hacia atrás con respecto a la nota que podría haber tenido. Así que mucho cuidado con eso. Si vas a fallar, no pasa nada por fallar preguntas que a lo mejor pues son temas muy raros, pues si vas a fallar, asegúrate, dentro de que sea un tema raro, de fallar con todos los demás. Si fallas, en este caso, marcando la 4, no tiene relevancia, es lo que habrá marcado la mayoría de tus compañeros.
Pero si fallo marcando la 2 o marcando la 1 o marcando la 3, probablemente falle solo. Pregunta muy difícil, intenta pensar como la mayoría. Intenta aplicar los pequeños trucos que a lo mejor sí tienes. Intenta recordar las recomendaciones de la academia. Que fijaros, esta pregunta tan compleja, la 56, mucha gente la ha tenido bien solo por ese detalle, poner el puede. Y ya está. Y no te compliques. Y si la hubieras tenido mal, poniendo el puede, porque luego es otra, caes con los demás. Estás orgulloso de haberlo intentado, pero no te ha supuesto una pérdida importante, porque falla todo el mundo una pregunta así. Bueno, dejamos la 56 y otra, por cierto, que también ha sido bastante rara, y hay gente que incluso pues, no está muy de acuerdo con la respuesta correcta, pero que al final la han mantenido, pues es la número 59, sobre la estimación del intervalo post-mortem. No creo que esto sea algo que haya que preocuparse demasiado. De la temperatura rectal, pues si esto vuelve a preguntarse y se convierte en una tendencia fija en el MIR durante 3 años seguidos, pues ya daremos un seminario sobre autopsias, pompas fúnebres o lo que tenga que ver con este tema. Pero a ti no te tiene que inquietar que veas rarezas en esta convocatoria. Siempre hay rarezas. 4, 5, 6 preguntas sumamente raras, siempre las ha habido y siempre las va a haber. Lo que tienes que hacer es acertar aquellas que caen todos los años. ¿Cuántas son esas? Cuando el MIR tenía 225 preguntas, ¿cuántas preguntas se podían sacar por desglose? Temas que caen todos los años, temas que son muy repetitivos, temas que son clásicos del MIR. ¿Cuántas pensáis? Cuando tenía 225, entre 100 y 110 preguntas se podían sacar por el desglose. Nunca se repiten exactamente igual, pero son la misma esencia, el mismo tipo de pregunta. El concepto es el mismo de siempre, preguntado de otra manera. Ahora que el MIR tiene 175, son unas 75, 80 preguntas las esperables que se puedan sacar por desglose, y efectivamente pues ha sido así. Vamos a ver algunas de ellas para que nos quede claro que el MIR, el éxito es ese: no fallar ninguna pregunta fácil, ninguna pregunta sobre los temas de toda la vida, acertar algunas difíciles, algunas las piensas tú y deduces cuál es la correcta con éxito, otras veces en la academia que te las pone más o menos como las que van a aparecer y aciertan sus predicciones, pero no creáis que el éxito es saberse cosas rebuscadas, retorcidas, que solo te has mirado tú. Eso no existe prácticamente en el MIR. El éxito es al contrario, no hay que fallar lo fácil, más que ir a por los puntos más difíciles. Fijaros, preguntas clásicas, preguntas como las de toda la vida. Por ejemplo, la número 15. Esta es la más reconocible, la más clásica de toda la historia del MIR reciente. Al MIR, al Ministerio, si le preguntas cuál es su asignatura favorita o su enfermedad favorita, probablemente te digan la sarcoidosis. Siempre la preguntan igual: adenopatías iliares bilaterales. Respuesta correcta: sarcoidosis. ¿Qué hicieron cuando vieron que la gente ya hasta había cachondeo con respecto a la sarcoidosis, porque era una cosa pues, muy sencilla y siempre la preguntaban igual? Empezaron a hacerlo en forma de fotografía. Y bueno, pues mira, aquí tenéis la primera sarcoidosis que el Ministerio preguntó en forma de foto. De hecho, fue en la primera convocatoria que hubo fotografías, pues esta fue una de las primeras fotos que aparecieron. ¿Cómo no? Una sarcoidosis. Adenopatías iliares bilaterales. En lugar de escribirlas, pues ahora las enseñan directamente. Porque es lo mismo de siempre. Mira este año, ahí lo tienes. Adenopatías iliares bilaterales. El diagnóstico, el mismo de siempre, el de hace 10 años. La fotografía, muy parecida a la de hace 10 años. Estas son las preguntas que no se pueden fallar. Así que por eso, si te cae algo como la pregunta número 15, eso es lo que no podrías fallar. Si fallas eso, ahí sí que te garantizo que la estás fallando en solitario. No hay casi nadie que falle una pregunta así. Pues es tan importante mirar el desglose. No solamente por eso, sino porque yo, si conozco el desglose, si sé cómo preguntan los temas, cuando me los estudio después voy a ser mucho más eficaz al plantear la estrategia de estudio. Hay temas que preguntan por comparación, como lo que veíamos en el vídeo anterior, aquello de las ETS, siempre lo hacen igual. Intentan hacerte dudar entre enfermedades parecidas, o las vasculitis de reuma, o las exantemáticas en pediatría. Intentan hacerte dudar con cosas del mismo capítulo. Otras veces lo que te preguntan es un modelo de herencia en genética y siempre es el mismo. Tienes que saber de cada enfermedad cuál es el patrón hereditario. Neuropatía óptica de Leber, herencia mitocondrial, como decíamos en el vídeo anterior, etc. Es construir sobre lo que siempre preguntan, y eso es medio examen. Fijaros otra igual. Pregunta 20. Pregunta 20, ya nos empezamos a apartar de aquello que es más normalito.
Aún así, cuidado con esto, que voy a contar a continuación durante los siguientes minutos, representa la esencia de una preparación exitosa en el examen MIR. Vamos a ver. En el MIR hay tres tipos de temas. Desde el punto de vista de cuánto se preguntan y cuánta importancia hay que darles, etcétera, hay tres tipos de temas. Nada más. Tres tipos de temas. Temas. Esto es toda la medicina, estos tres peldaños. Temas que no han caído nunca en el MIR. Nunca. ¿Qué hago con esos temas? Si en el MIR nunca ha caído la enfermedad que sea, de cualquier especialidad, ¿qué importancia le tengo que dar a la hora de estudiármela? A lo mejor el manual la menciona de pasada, nunca ha caído en el MIR. Bueno, pues puede ser que me lo lea una vez, que tenga una cierta idea, o si tiene un dato muy característico y se me queda, pues perfecto. Vamos a imaginar que le ponemos una probabilidad de aparición a cada pregunta o cada concepto, cada enfermedad. Las que nunca han sido preguntadas en el MIR tienen una probabilidad X de aparecer. Bien, la que sea. ¿Cuáles son aquellas enfermedades que nunca han caído en el MIR? Temas que jamás han sido preguntados, que yo sí me tengo que estudiar. Las que el profesor te diga en clase, si tiene algún pálpito divino, o las que a lo mejor la academia te cuenta en algún simulacro y tú fallas esa pregunta y después en el vídeo la comentamos, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son las que a lo mejor pueden ser novedad o pueden ser sorpresa ese año, como algunas de las que hemos visto antes. Después, preguntas que ya han aparecido una o dos veces. Si un concepto ya ha sido preguntado en el MIR una o dos veces, la probabilidad de que vuelva a ser preguntado se multiplica por 8. Por 8. Ya es 8 veces más probable que eso vuelva a aparecer, por lo menos en un MIR de los siguientes 5 o 6 años. Es por eso un tema que es introducido recientemente, pues a lo mejor tiene más sentido que le dedique un poco más de tiempo. También con cabeza, a ver qué te dice la academia. Ya te lo digo yo, el de los colgajos locorregionales que han anulado la pregunta 55, da igual que ya lo hayan preguntado. Sí que es verdad que eso aumenta la probabilidad de que vuelva a aparecer, pero ¿qué vas a hacer? ¿Estudiarte a nivel técnico de forma detallada cómo se hacen esos colgajos y de qué manera? ¿Y perder a lo mejor 2 semanas de estudio en aprenderte eso para que después se te olvide y saberte peor la cardio, que sabes que sí va a caer? No tiene sentido. El tiempo es limitado, hay que distribuirlo de forma equitativa y de forma proporcional a la importancia. Y hay cosas que a lo mejor pues no interesa. Pero en general, las cosas que ya han caído, la probabilidad se multiplica por 8. Y las cosas que han caído en el MIR más de 2 veces, 3 o más, la probabilidad de que vuelvan a aparecer se multiplica por 30. 30x, 30 veces la probabilidad. Entonces, esas son las que te tienes que saber, pero perfectas. Tienes que tener pues, mucho más nivel de exigencia de estudiar. Por ejemplo, temas como la cardiopatía isquémica. Eso va a caer seguro el año que viene. Temas como la insuficiencia cardíaca. Va a caer seguro. Temas como el cáncer de mama. Va a haber preguntas. Pues, esas son los temas estrellas, los que seguro que van a caer y los tienes que dominar más. Entonces, fijaros aquí, cosas como esto, pues no me preocupa demasiado, no le puedo dedicar mucho tiempo, salvo que el profesor me lo diga expresamente. Pero esto de aquí, temas secundarios, o sea, temas que ya han caído, pero que no caen tanto. O sea, caen de vez en cuando, pero no todos los años. ¿Qué hay que hacer con ellos? Simplificar todo lo que se pueda. Y aquí tenemos un ejemplo. Pregunta número 20. La pregunta número 20 nos dicen que es una mujer de 32 años, que tiene epilepsia y retraso mental y angiofibromas faciales, manchas hipomalánicas y te cuentan no sé qué historias más y lesiones renales. Dicen que cuál sería lo que tiene, qué lesión tiene y qué enfermedad es la que habría que diagnosticarle. Vamos a ver, esto. La pregunta número 20 me da exactamente igual el tag. ¿Qué es lo que hay que hacer con preguntas de ese tipo? Preguntas de temas que caen de vez en cuando, pero no todos los años. Hay que saberse el dato típico. Lo que cae de vez en cuando, lo que suelen preguntar es algo muy simbólico, algo muy representativo de esa enfermedad, pero no profundidades. ¿Ejemplos de eso? Pues esta pregunta, sobre las facomatosis. Yo cuando estudiaba las facomatosis, me dijo mi profesor de derma en su día que viene eso de facomatosis, viene del griego facos,
Facos, al parecer, quiere decir manchas. Son enfermedades que se caracterizan porque aparecen determinados tipos de manchas. Si en el Sturge-Weber pues aparecen una mancha que es vino de Oporto, o manchas café con leche en la neurofibromatosis tipo 1 von Recklinghausen, o manchas hipocrómicas, lanceoladas en la esclerosis tuberosa, tal. Yo no creo que eso de facomatosis viene del griego facos. Facomatosis viene del inglés fac, porque siempre te joden cuando preguntan esto. ¿Pero qué tienes que hacer para evitarlo? Es muy sencillo. Haz lo siguiente. Hazte una lista de 2 columnas. Para estudiar este tipo de cosas, materias que caen de vez en cuando, te invito a que hagas lo siguiente. Un folio, nada más, no necesitas más. Un folio por asignatura. Y de folio, 2 columnas. Dato típico y diagnóstico. Dato típico y diagnóstico. Angiofibromas faciales. Esclerosis tuberosa. Manchas café con leche, von Recklinghausen. Neumonía con hiponatremia, legionela. Neumonía con hepatitis, fiebre Q, etc. Adenopatías ciliares bilaterales, sarcoidosis. No os podéis ni imaginar la cantidad de preguntas que se sacan en el MIR solamente con eso. Una lista de un folio por asignatura, no hace falta más, tampoco hay tantos, pero dan muchos puntos. Y aquí pues pasa eso. ¿Que no me sé las profundidades de la alfacomatosis? Pues perfecto, bienvenido al club. Pero lo que sí que veo, aquí, angiofibromas faciales, absolutamente típico, o si ya me quieres ayudar más todavía, manchas hipomelánicas, pues marco la 3, el esclerosis tuberosa, a lo mejor lo de la 3 o de angiomiolipoma renal, pues no lo sé ver en la prueba de imagen que la acompaña. No importa, aquí la cuestión que es identificar el dato clave. Hay como cada año 25, 30, 35 preguntas que se pueden sacar de esa manera, directa, dato clave. Y una cosa que lo saco por dato clave es un minuto que ahorro para poder usar en otra pregunta que a lo mejor sí exige razonamiento. Fijaros lo que realmente hay que saber de la alfacomatosis. Aquí lo tienes, esta es la página del manual de lo que tienes que saber. 4 monigotes, marca aquellas palabras que veas más significativas. Si hay alguna pregunta en el desglose que sea más importante, pues acuérdate de ella. Subrayas en amarillo la palabra mágica y ya está, o lo pones en la lista como te decía, y punto. Hay que saber, en cada tema, hay que saber dónde parar, segunda importancia. Muchos temas me los puedo estudiar así, aquellos que preguntan de vez en cuando. Otro ejemplo de este mismo examen, la pregunta 180. Osteonecrosis de mandíbula, automáticamente. Ahora puede que no, porque estáis en primera vuelta, todavía pues no me he estudiado las cosas en profundidad, pero automático. Osteonecrosis de mandíbula, directamente. Bifosfonatos. ¿Por qué? Porque siempre lo han preguntado así. Hubo 3 convocatorias seguidas que preguntaron ese aspecto. Osteonecrosis mandibular, bifosfonatos, ya está. Y el ministerio pues ya empezaba a ver pues, cachondeo en las redes sociales, que si fijaos, esta pregunta siempre es igual, tal. ¿Qué hicieron el 4º año? Modificaron ligeramente la pregunta y dijeron: ¿cuál de estos fármacos puede producir osteonecrosis mandibular? Tal. La gente esperaba encontrar bifosfonatos, entre las opciones no salía. Dijeron, denosumab. Bueno, pues nada, pues ahí el ministerio demostró que está pendiente de lo que la gente va diciendo y está pendiente también de lo que ya han preguntado los otros años. Pero ¿qué ha pasado después? Del denosumab, que lo pusieron pues para que viésemos que hay más fármacos que dan esa osteonecrosis. Pues han vuelto a lo clásico. Respuesta correcta, pues la 1, puede ser por bifosfonatos. No me complico más la vida. Estos puntos, tan directos, tan sencillos, de repetición casi literal, valen lo mismo que la pregunta más rara del examen. Parece mentira. Vale lo mismo este punto de los bifosfonatos que la pregunta del colgajo, o que la pregunta de la temperatura rectal del cadáver, o que la pregunta que tiene una imagen y un listening de un soplo. Da igual, valen todas lo mismo. No os compliquéis, no os compliquéis. Y al estudiar tampoco. Al estudiar hay hay temas que caben aquí en este tipo de listas. Por ejemplo, aquí otro igual, la pregunta 182. La pregunta 182 sobre el tumor GIST. No tengo que saber casi nada. Si me voy al libro de digestivo, cirugía general, tal, no sé ahora mismo en cuál de los dos está el tumor GIST, creo que en cirugía, hay más de una página hablando de ese tumor GIST. Que si viene de las células intersticiales de Cajal, que si la localización más frecuente es primero gástrica y después intestinal, que si utilizo... Al final, ¿qué preguntan sobre el tumor GIST? Por eso es tan importante que veas el desglose, para que veas que siempre preguntan lo mismo. ¿Y qué hay que saber del tumor GIST? Mira, ya lo han preguntado otro año. ¿Cómo era?
Pues ahí está. Esta pregunta original, la primera que salió sobre el tumor GIST, mira este año lo que ha caído. Exactamente lo mismo. Te podrán poner el enunciado más largo, más corto, la foto más grande, más bonita, más fea, en blanco y negro, en color, en 3 dimensiones, pero al final, ¿qué pasa? ¿Qué preguntan? CD117, es decir, CKIT, tumor GIST. Es todo lo que tengo que saber. Por lo menos hasta ahora no han indagado más. Y muchas veces con esto basta. Los temas que veáis que se simplifican con 2 palabritas y lo vais a conocer por la experiencia del desglose, porque el profesor te lo dice en clase o porque lo pone en un recuerda, no te enredes más. No hace falta saber de la sarcoidosis mucho más que las adenopatías ciliares bilaterales. Pocas veces se salen de eso. Pocas veces se salen del CKIT o del CD117 cuando quieren preguntar el GIST. Entonces, por eso, esos temas de importancia secundaria sí que son rentables, claro que son rentables. No hay que despreciarlos porque no sean el tema estrella del examen, pero sí tienes que saber simplificarlos. Y muchas veces esos temas, con 1 o 2 palabras, una lista, al final ya no tienes que volver a ver el manual, porque todo lo importante pues te cabe aquí. Luego ya, claro, que nadie se estudie la cardiopatía isquémica, ni el cáncer de mama, ni el ensayo clínico en epiestadística en forma de palabritas, porque tienes que saber mucho más, ¿eh? Lo que cae todos los años, absolutamente todos los años, incluso algunas convocatorias caen 3 preguntas del mismo tema, eso lo tienes que dominar. Lo que quiero transmitir con esto de la escalera es que nadie puede dar la misma importancia a todo, porque no tienes tiempo, eso en primer lugar. Segundo, porque simplemente es que no la tienen, la importancia no es igual. Hay temas que preguntan de muchas maneras, con preguntas cada vez más exigentes, esto hay que dominarlo prácticamente todo lo que diga el libro, y hay otros que oír hablar de ellos, y otros seleccionar muy bien qué necesito. Al final, de todo lo que abulta la medicina, un 20% de ella, de ahí salen más del 80% de las preguntas del MIR. Pero te lo tienes que creer y lo tienes que poner en práctica. Hay gente que esto les pone muy nerviosos. Lo saben, racionalmente lo entienden, porque se lo hemos contado, porque la academia se lo dice, pero emocionalmente no lo entienden. Cuando llega el momento de estudiar, sí, la academia me ha dicho que este tema es el más importante, y este también, y este nunca lo preguntan, pero yo me los voy a estudiar todos por si acaso. A ver, una visual rápida de un tema poco importante sí puedes darle, pero ni mucho menos me voy a estudiar el tema de tumores cardíacos, igual que el de infarto agudo de miocardio y síndromes coroneos agudos, ni mucho menos. ¿Cómo simplifico, por cierto, el de tumores cardíacos? Mixoma auricular, el único que preguntan, el más importante. Soplo que cambia con la postura del paciente. Otro más para la lista, y así durante todo el curso. Cuando llegue la tercera vuelta y sobre todo la cuarta y los últimos días antes del MIR, no os imagináis lo que vais a agradecer haber hecho esto. Bueno, pues nada más con respecto a la 180, osteonecrosis o la otra del tumor GIST que hemos dicho. Hay veces que a lo mejor el concepto exige un poquito más de razonamiento o lo preguntan de una forma ligeramente diferente. Fijaros, por ejemplo, la pregunta número 149. Aquí, la 149, aunque es una pregunta aparentemente de dermatología, se suele sacar o se puede sacar por conocimientos de otras áreas. Dice la 149. Tenemos una mujer de 65 años que tuvo hace 3 meses pues una erupción cutánea, la describen, parece que ha sido un zóster, lo cuentan bastante típico, y nos dicen que ha quedado ya resuelto el cuadro, ya no hay nada en la piel, un dolor moderado, en la zona donde estaba esa lesión o esas lesiones, un dolor que se intensifica al roce, un dolor que le impide el uso de ropa interior sobre esa zona porque está como hipersensible, tal. Dicen que en esta situación, ¿qué tratamiento no sería recomendable? Vamos a ver, esto. Esta pregunta nunca ha caído igual en la historia del MIR, idéntica no, pero la esencia sí. La esencia a lo mejor la han preguntado de otra manera, en forma no de caso clínico como aquí, sino en forma a lo mejor de pregunta teórica. Pero ¿yo qué tengo que saber para sacar esto? ¿Qué tiene? Neuralgia posherpética. Eso es lo más que tengo que saber. Están describiendo una neuralgia posherpética. ¿Cómo se tratan las neuralgias? O mejor, que es lo que han preguntado, ¿cómo no deben tratarse las neuralgias? ¿Qué es lo que pasa con el dolor neuropático? Y este es el concepto que tienes que tener claro. El dolor neuropático no responde adecuadamente a analgésicos convencionales. Un dolor neuropático, como por ejemplo pues la neuralgia del trigémino o la neuralgia posherpética, ese tipo de neuralgia, no le vayas a poner ibuprofeno,
ni naproxeno, ni indometacina, AINES, tampoco paracetamol, tampoco nolotil, metamizol, tampoco opiáceos, ni AINES, ni opiáceos, ni nada de lo habitual. No. Ese tipo de dolores, ¿cómo se trata? ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Cuál era el tratamiento de la neuralgia del trigémino? A lo mejor ahora pues no te acuerdas o no te lo has mirado, estás en primera vuelta, pues ya te lo digo yo, pregunta clásica del MIR, carbamazepina, un antiepiléptico pues muy antiguo. Otras neuralgias, pues igual, o pones a lo mejor en determinados casos antidepresivos, tal, cosas que no son propiamente los fármacos de siempre, no son AINES, no son opioides. Es aquí. A lo mejor no sabes si la opción número 1, la gabapentina, es el anticomicial que se emplea aquí, más o menos, otras veces es carbamazepina, en fin, puedes no tenerlo claro, pero lo que sí que tenías que tener claro es que la 2 no es, porque es una neuralgia, y las neuralgias no se tratan con eso, ni con AINES, ni con opiáceos, y el resto de las opciones me dan igual. Esto lo puedo sacar porque el concepto ya ha caído, aunque a lo mejor no pueda criticar cada opción por separado. Puede ser que sea la 3, capsaicina tópica, que sea la primera vez que oigo hablar de ella, al ver esta pregunta, o la 4, lidocaína tópica, que no sepa ni que se puede usar la lidocaína tópica. Puede ser que no lo sepas, pero lo que sí que sabes que es que eso es un dolor neuropático y no se emplea lo que se usa para otros dolores. Respuesta correcta, por tanto, la 2, fin de la historia. Los conceptos pueden estar preguntados de una manera, de otra, pero siempre son los mismos. Las preguntas no se repiten idénticas tampoco, pero si el concepto lo tengo claro, de las ideas que siempre caen, puedo sacarlas. Por eso al estudiar es importante también, cuando miréis preguntas del desglose, que son al final las que más predicen lo que puede aparecer en tu examen MIR, no te limites a aprenderte la respuesta correcta. Esta la he visto tantas veces que ya sé que es la 2. Bien, pero plantéate más cosas, no te quedes ahí solo. Tienes que saber si es la 2, por qué es la 2. Pero cuidado, también tengo que saber que no es la 1, y por qué no es la 1, y por qué no es la 3, y por qué no es la 4. Hay veces que a lo mejor, ¿por qué no es la 4? Pues es ridículo, porque es una opción de relleno y nunca me la hubiera ni planteado. Pero cuando hay opciones que sí que me hacen pensar, tienes que tener muy claro por qué no es una y por qué sí es otra. Porque os digo lo que pasa si al final una pregunta que cada vez que la veo siempre me equivoco. Si no analizo por qué me he equivocado, lo que sucede es lo siguiente. La próxima vez que ves esa pregunta, vuelves a fallarla exactamente igual. ¿Por qué? Porque en tu cabeza estás acostumbrado a que cuando veo esta pregunta, que es repetida del desglose, siempre pienso que es la 2. Y como ya la he visto 25 veces, pues es 25 veces más fuerte esa tendencia. Pienso que es la 2. Como nunca dediqué el tiempo a erradicar ese error, a entender por qué no es la 2 y sí es la 3, pues nunca soluciono el problema. Es esa típica pregunta del desglose que siempre tienes mal, que siempre marcas la misma y siempre estás equivocado. Dedícale, aunque sea 10 minutos a la misma pregunta, o 15 minutos si hace falta esa misma pregunta, a erradicar ese pensamiento erróneo, ese razonamiento que te lleva por el camino equivocado, porque es que al final esas preguntas, pues lo que no tienen importancia aparentemente porque no van a caer iguales, pero el concepto que está detrás de ellas sí que puede caer exactamente igual como aquí. Resto de las opciones, por cierto, la 1, la gabapentina oral, pues se puede emplear en este cuadro, es un anticomicial, no tan potente para el dolor neuropático como la carbamazepina, se puede usar, de hecho se suele usar más que la carbamazepina en la neuralgia posherpética porque es menos tóxica. La 2 ya hemos dicho que no, y por qué los AINES aquí no funcionan. La 4, la lidocaína tópica, se puede emplear con cierto efecto. Ya sabéis que la lidocaína pues es un antiarrítmico, de acuerdo, en cardiología, del grupo 1, pero también se puede emplear con más indicaciones. La lidocaína también tiene un componente anestésico, entonces por eso la opción 4 es razonable, aunque a lo mejor no lo supieses. La 3, capsaicina tópica, esto no es tan conocido. La capsaicina es una sustancia que deriva de una planta que se llama capsicum, que es como una especie de pimiento que pica mucho. La capsaicina es picante. De hecho, a título de curiosidad, existe una escala donde se determina lo más o menos picantes que son determinadas sustancias. En esa escala están alimentos y otras cosas que no son alimentos. ¿Y eso qué es? ¿Cómo podemos hacer una escala objetiva sobre una cosa tan subjetiva como lo mucho o lo poco que pican las cosas? El picante de muchos alimentos está determinado por eso, por la cantidad de capsaicina que contienen esos alimentos. Y esa escala
que pondera cuánto es más o menos de picante cada cosa, se llama escala Scoville, aquí la tenéis, y está basada en la cantidad de capsaicina que contiene cada alimento o cada sustancia. Fijaros, arriba del todo está lo más picante del mundo, lo más extremo, que sería la capsaicina pura. Vas bajando y bueno, pues te encuentras cosas como el tabasco, que si el chile habanero, que si la cayena o guindilla, bueno, hasta bajar abajo del todo, pues que hay pimiento que no tiene, pimiento verde que no es picante, en fin, pues de esa manera. La capsaicina es picante, pero además la capsaicina se puede utilizar ciertas neuralgias como analgésico a largo plazo. Escuece un poco, la crema esa se pone, el paciente suele quejarse de ardor, tal, pero a largo plazo, cuando se utiliza durante varias semanas, unos pocos meses, puede mejorar esa sensación de ardor de la neuralgia posherpética. Pero eso podías no saberlo. Aquí lo importante no era saber esas cosas, sino el concepto de siempre, que era la 2. Dolor neuropático, no hagas lo de siempre, no opioides, no AINES, no va a funcionar. Así que bueno, pues una pregunta que parece original, pero que realmente te están preguntando lo que ya habían preguntado en otras convocatorias. Bueno, por mi parte, nada más con respecto a este examen que habéis hecho. Ya a partir del siguiente, pues nada, ya hemos visto cómo es, ya hemos visto las tendencias de este último examen MIR. Los vuestros, los que hagáis durante el resto del curso, pues estarán dirigidos a anticipar posibles sorpresas, irán respetando las tendencias que ha marcado el Ministerio este año. Si ha sido más largo, pues lo haremos un poquito más largo. Si ha sido más difícil, un poquito más difícil. Si están más revueltas las preguntas, pues ya pondremos algún simulacro donde estén todas las preguntas revueltas y no haya dos seguidas de la misma materia. No os preocupéis por eso, porque lo que haremos es poneros en diferentes escenarios para que el día del MIR no haya ninguna sorpresa y para que, aunque sea falsamente, salgáis del aula diciendo: ha sido un examen asequible. Pues eso quiere decir que la academia te ha torturado lo suficiente para que un examen muy complicado te parezca normal, que es lo que les ha pasado a muchos de vuestros compañeros que se han presentado este año. Bueno, pues lo dicho, un placer haber estado compartiendo con vosotros esta información sobre el último examen MIR y nos vemos en el simulacro número 7. Hasta pronto.